vamos a tener y escuchar la presentación de Monseñor Carrara. Trata sobre los dos primeros capítulos de la encíclica, el capítulo 1, Las sombras en un mundo cerrado, y el segundo capítulo, Un extraño en el camino, que en realidad es la parábola del buen samaritano. Durante la exposición pueden ir haciendo preguntas, comentarios, lo que les parezca, por favor, por escrito. Yo los voy a ir, como siempre, tomando nota en el chat, y luego que finaliza Gustavo, ahí, bueno, ya voy a ir trasladándole los comentarios o las preguntas. En principio la idea es no habilitar los micrófonos, pero bueno, si venimos bien con el tiempo y con la dinámica, no va a haber ningún problema. Si les parece, y aprovechando la gran noticia del fin de semana, ¿sí?, la declaración del Papa como venerable a Enrique Yo, tenemos la oración. Ana, si te parece, hacemos la oración de Enrique Yo. Me parece muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido, que nos ilumines en esta análisis de la encíclica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí, Padre Gustavo, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por este encuentro. Antes de entrar a los capítulos que hoy nos convocan, o sea, el capítulo primero y el capítulo segundo, como entiendo que esta es la primera charla de un ciclo de 3 charlas, ¿no? Diría algo de introducción general a Fratelli Tutti, ¿no? La elección de un nombre siempre es importante, ¿no? Vaya si lo saben una mamá y un papá, y en esa conversación interactúan muchas veces los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, a la hora de poner un nombre a un hijo, a una hija, porque se intuye que detrás de un nombre se esconde una misión, ¿verdad? Bueno, de manera semejante podemos decir que el Papa Francisco, al ser elegido Papa, tomó un nombre que esconde una misión. Tomó el nombre de Francisco, en referencia a San Francisco de Asís. Y esa misión que él tomó se deja ver claramente, por ejemplo, en el título de estas dos encíclicas sociales que tenemos. Una es Laudato Si, y la otra es la que vamos a analizar en estos encuentros, compartir, Fratelli Tutti. La primera se llama, como decíamos, Laudato Si, que significa alabado seas el Señor, que se inspira en el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Y trata acerca del cuidado de la casa común, y nunca disociado del cuidado de los más frágiles y de los más pobres. En esta segunda encíclica social va a tomar el nombre de Fratelli Tutti. Así escribía San Francisco, va a decir en el número 1, para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. El tema de la encíclica en este caso va a ser la fraternidad y la amistad social, ¿no? El lenguaje de ambas encíclicas es muy sencillo, es directo y se entiende. No hay grande dificultad para el público medio de entender lo que el Papa propone en esta encíclica. Podríamos afirmar que Francisco se concibe como un hombre de pensamiento incompleto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, se abre a dialogar con otro y a escuchar su punto de vista y a dejarse interpelar
por el punto de vista del otro. Esto ocurre claramente en estas dos encíclicas sociales, lo va a decir en Fratelli Tutti número 5. Y en la redacción de Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación. En este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad Al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Francisco entonces se deja inspirar, se deja interpelar por el pensamiento de otros. Es así que Francisco tiene un pensamiento creyente que tiene como actitud el tener presente el motivo existencial que desencadena la reflexión del otro. No mira en primer lugar las conclusiones a las que arriba el otro o la otra persona, sino en primer lugar trata de ver los motivadores de la reflexión. Es en ese porqué en donde puede darse el encuentro. En él se encierra el problema existencial, aún sin solución, pero abierto al diálogo, ya que en él nos encontramos. Este porqué es manifestación del problema del hombre que busca una respuesta, y eso es lo que compartimos. Aunque por ahí la conclusión a la que llega el otro puede ser errónea, este porqué siempre es auténtico. ¿Qué le está preocupando? ¿Qué le está doliendo a este hermano que empezó a caminar en búsqueda de la verdad? ¿En qué medida me afecta ese desencadenador a la reflexión que el otro me manifiesta? Es todo del pensamiento incompleto que se deja interpelar por la búsqueda humana del otro, haya nacido en otra cultura, profese otra religión, incluso no manifieste no tener fe. Evidentemente, Fratelli Tutti es un texto religioso y cristiano, pero con la pretensión de dialogar con todos. A diferencia, por ejemplo, de la exhortación Evangelii Gaudium, que es un documento programático para la pastoral, o por ejemplo Gaudete te exultaste, también una exhortación que es una propuesta de camino de santidad para los cristianos, cuyo corazón es seguir las bienaventuranzas. Bueno, aquí es un texto de inspiración religiosa y cristiana, pero en diálogo con todos, con otras religiones y también con otros hombres y mujeres de buena voluntad. Lo afirma, por ejemplo, en estos números, en el 6, por ejemplo: si bien escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abre al diálogo con todas las personas de buena voluntad. En el número 86 va a decir: para los cristianos las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Tendría otros textos para leer, pero para salir al cruce por ahí de alguna apreciación errónea que dice, bueno, este no es un texto cristiano, no es un texto religioso, es un texto demasiado mundano, todo lo contrario. Bueno, habiendo hecha esta pequeña introducción de la actitud espiritual, por así decirlo, con la que se para Francisco a ofrecernos esta encíclica, voy a entrar a los dos capítulos que nos convocan especialmente, ¿no?
En el primer capítulo habla de las sombras en un mundo cerrado, ¿no? Uno puede leer el capítulo y también puede analizar el tiempo que estamos viviendo, un tiempo inédito, ¿no? de pandemia, que no afecta solo a la Argentina, sino por eso mismo es pandemia, afecta a toda la humanidad. Bueno, la pandemia también pone luces y sombras sobre nuestro mundo, sobre nuestro modo de organizar la vida, en los países, en el mundo en general. En este primer capítulo, Francisco va a poner de manifiesto cuáles son las sombras en un mundo que tiende a cerrarse. Y va a decir en el número 9, sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atento ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Francisco ve sueños de unidad o de fraternidad que se rompen en pedazos, o se han roto en pedazos. Por ejemplo, el sueño a veces de una Europa unida, o de la integración latinoamericana, sueños que parecen estar en jaque, por así decirlo. Esto nos enseña que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día, ¿no? Si hubo un momento de unidad, por ejemplo, en Europa, o si hubo un momento de mayor integración en Latinoamérica y eso se ha perdido, nos habla de que las conquistas que podemos tener de amistad social y de fraternidad, hay que cuidarlas, hay que potenciarlas y hay que trabajar por ellas cada día, no hay que olvidarse, ¿no? Así como va a decir, por ejemplo, bueno, y condena el Fratelli Tutti, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el antisemitismo, ¿no? El holocausto. Él dice, bueno, eso resulta increíble que le haya pasado a la humanidad. Bueno, no tenemos que perder memoria de ello, porque nos puede pasar de alguna u otra manera. O sea, un valor que hoy adquirimos, lo podemos perder si no lo cuidamos. En estas sombras de un mundo que se cierra, habla también Francisco de una cultura que tiende a ser dominante. Hay un avance de un globalismo. En el número 2 se va a decir que favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo la política se vuelve cada vez más frágil frente a poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. En esta cultura dominante muchas veces se desprestigia la historia, que va a decir Francisco es la gran maestra de la vida. En un encuentro a los jóvenes que él recoge aquí en Fratelli Tutti, va a decir, ¿no? En esta línea se situaba un consejo que le di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recogen la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores.
que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposición. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se les fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que han precedido. Así avanzan entonces formas de colonizaciones, nuevas colonizaciones culturales. También se manipulan las grandes palabras, va a decir Francisco, ¿no? Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración, es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido, que pueden servir para justificar cualquier acción. Y va desarrollando, no voy a leer todo el capítulo evidentemente, pero habla de la política marketing, la cultura de la voracidad y del descarte, una economía que mira el crecimiento, es verdad, pero no mira suficientemente el desarrollo humano integral. También en este capítulo va a hablar de los derechos humanos no suficientemente universales, que no les llegan a todos, que como si hubiera seres humanos de primera y seres humanos de segunda o de tercera, no en lo declamativo, sino en el hecho, en la realidad. La falta de derecho de las mujeres, en el número 22, la esclavitud, la trata de personas hoy en la actualidad, o sea, la persona tratada como, no como sujeto, sino como objeto, la cultura del muro, una globalización y progreso sin un rumbo común, sino sin pensar en el progreso de todos los pueblos y de todas las personas. Un silencio frente a otra pandemia, la pandemia del hambre. Miles de personas mueren, o cientos de miles de personas mueren en el mundo por hambre. Los sentimientos, y como decía Benedicto XVI, que acá no lo recoge el Papa, me parece, en esta encíclica, pero sí lo recoge en otro texto del mes de noviembre, dice, el problema del hambre, dice Benedicto, no es un problema tanto de falta de recursos como una respuesta social e institucional, ¿no? Los sentimientos de pertenencia a una común humanidad se debilitan. Pero la pandemia, como oportunidad, nos habla de esta pertenencia común, que el virus del COVID puede tocarnos a todos. Y tenemos la misma fragilidad, vivamos donde vivamos, tenemos la misma fragilidad frente al virus. La pandemia, entonces, como oportunidad. También olvidamos rápidamente la lección de la historia como maestra de vida. Otro tema que aparece es el tema de los migrantes, ¿no? No hay dignidad humana en las fronteras. Se busca limitar la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo, va a decir, se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que tomen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas, difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros con todo derecho buscan oportunidades para ellos y sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear condiciones para que se haga realidad. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad que cualquier persona humana, por lo tanto deben ser protagonistas de su propio rescate.
Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Aquí aparece un eje que está en toda la encíclica, ¿no? Tal vez un eje central de la encíclica, que es lo valioso de cada persona humana, la dignidad que tiene cada persona humana, ¿no? A partir del respeto de esa dignidad se pone en consideración cualquier otro tipo de afirmaciones, ¿no? Incluso por la dignidad de la persona humana, el no a la guerra e incluso no a la pena de muerte, ¿no? Después en este capítulo también habla de la ilusión de la comunicación, ¿no? De la agresividad sin pudor y la información sin sabiduría. Sabemos que este tiempo de pandemia nos acercó a los medios digitales. De hecho, tenemos esta oportunidad. Hay mucho de bueno en todo lo que es la tecnología, pero muchas veces eso no se usa bien. Muchas veces de modo algorítmico, de alguna manera, los distintos medios nos van llevando a los que piensan lo mismo que nosotros y nos enfrentan a los que pensarían diferente que nosotros. Entonces la pregunta, ¿no? ¿Cómo usar estos medios para que aporten a la fraternidad que nuestro Padre común nos propone? ¿Cómo evitar la agresividad sin pudor o la información sin sabiduría? ¿Cómo escaparle a esa lógica de escondernos tras una red social buscando un enemigo para afirmar la propia identidad, ¿no? Eso de construir la propia identidad buscando un enemigo no es ciertamente cristiano. Termina el capítulo con un número que habla evidentemente de la esperanza, ¿no? Y dice así, que es un número que va a abrir al resto de la encíclica, que busca dar una mirada esperanzadora. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo, ¿no? Y esa respuesta del cuidado, de la fragilidad del otro, tan necesario en este tiempo de pandemia, es un signo claro de esperanza que quiere poner de manifiesto el Papa Francisco. Hasta aquí una lectura rápida del capítulo 1, que ustedes pueden leer, y yo siempre digo, a Francisco hay que leerlo sin glosa, sin demasiado comentario. Pero bueno, algo tengo que decir, si no, cerramos acá. Pero esto no ahorra que puedan leer la encíclica, ¿no? Y dejarse interpelar como yo también me quiero dejar interpelar. Un extraño en el camino se llama el capítulo 2.
que va a tratar de una de las parábolas más bellas de Jesús, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿no? Ese hombre que va de un lugar al otro, es asaltado, dejado malherido, pasa un sacerdote, mira, sigue de largo, pasa un levita que también prestaba servicio en el templo, mira, él sigue de largo, pasa un samaritano de un pueblo que tiene pica con el pueblo judío, que hay desentendimientos, pero ve a un hombre que está tirado allí, se conmueve, se le complica la vida porque iba a hacer una cosa y se aparece esto inesperado, pero tiene misericordia, lo sana, lo pone sobre su propia montura, lo lleva a una posada, le pide al dueño de esa posada que lo cuide, que al otro día él va a volver, y si algo hay que pagar, él lo va a hacer, ¿no? Parábola que todos conocemos, donde Jesús responde a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Gustavo, ¿te puedo interrumpir antes de...? Bueno, y quería aprovechar antes de que inicies la reflexión del segundo capítulo, no lo hice al inicio, que nos cuentes a todos cuál es hoy tu misión pastoral, porque creo que va a contextualizar el análisis de esta parábola. Esto del extraño camino, del otro. Me lo contaste el otro día y realmente me conmovió, pero me gustaría que lo compartas con el resto. Muchas gracias. Bueno, yo en este momento soy obispo auxiliar de Buenos Aires y trabajo de modo especial en la pastoral de Villas, desde el 2007 que vivo, primero viví en el barrio Ramón Carrillo, hoy vivo en el barrio Rivadavia, en la Villa 1114, aquí en Bajo Flores, y desde aquí hago mi visita, mi acompañamiento de las distintas comunidades en las villas porteñas, y también voy a hacer mi pastoral de ayuda en el Gran Buenos Aires, sobre todo. Estoy en el equipo de curas para las villas. Bueno, así sucintamente, después por ahí comparto alguna otra cosa. Avanzo con un extraño en el camino. Dice el Papa en el número 56, todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón, en su corazón. Acá el Papa cita al Concilio Vaticano II expresamente Gaudium et Spes. Nada de lo verdaderamente humano puede dejar de encontrar eco en el corazón de un discípulo de Cristo, ¿no? En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años, porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. En otro número va a decir, ¿con quién te identificas? No es una pregunta que nos podemos hacer. Si con el buen samaritano, con el que está tirado, ha sido asaltado y está tirado, con el levita, con el sacerdote que pasan de largo, con el posadero que lo recibe. Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te parece? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de detenernos, de desentendernos de los demás, específicamente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos,
aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Pero Francisco en esta encíclica nos va a proponer, a partir de esta parábola, recomenzar. Y lo va a decir así en el número 77. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad, capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Y va a seguir, ¿no? Pero no lo hagamos solos. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y que también es más que la mera suma de ellas, ¿no? En la lectura que hace Francisco, muy linda de toda la parábola, a mí lo que me llamó la atención, que no lo había prestado atención hasta este momento, es porque uno pone el acento mucho en el buen samaritano. Pero el buen samaritano, dice Francisco, necesita del posadero. Lo va a decir en este número y lo va a decir en un número más adelante. El buen samaritano y el posadero, atendiendo al herido y lastimado, nos hablan de comunidad, ¿no? La respuesta es comunitaria. Y en esto podemos aprender mucho de los más pobres y pequeños, ¿no? Que muchas veces se juntan en comunidad y generan lo que Francisco va a decir en Laudato Si, experiencias de salvación comunitaria o espacios de salvación comunitaria. La respuesta entonces no es solo estadocéntrica, mercadocéntrica, sino también la respuesta de una comunidad que se organiza en torno a la misericordia y hace familia con aquella que está herido al borde del camino. Lo siente miembro de su propia comunidad, ayuda a que se ponga de pie, que sea sujeto y protagonista de su historia. La conclusión de Jesús es un pedido, en el número 81. Tienes que ir y hacer lo mismo, es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, yo no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros, ¿no? Muchas veces la tendencia de hoy es elegir quién es prójimo y quién no lo es, a quién me acerco y a quién no me acerco. La invitación de la parábola es acercarse a todo hombre, a toda mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu. En el número 86 pone un semáforo en amarillo, por así decirlo. Todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios o incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Por ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona
y las motivaciones para amar y acoger a todos. El Papa propone entonces el Evangelio de la Fraternidad a través de la lectura de esta parábola del buen samaritano. Y termino y abro al diálogo con una pregunta. A mí y a ustedes, ¿no? ¿Qué hago frente al hermano que acá me hago eco de San Luis Orione, ¿no? Me inspiro en palabras de San Luis Orione, de Don Orione, ¿no? Que estuvo aquí en la Argentina, que creó el Jotolengo de Claypole, ahí está su corazón, ¿no? Dice, inspirado en San Luis Orione, digo, ¿no? ¿Qué hago frente al hermano que golpea la puerta de nuestra comunidad o encuentro tirado y mal herido en el camino de la vida? Le pregunto si tiene alguien que lo recomiende, qué religión tiene, qué nacionalidad tiene, o le pregunto cuál es su sufrimiento, cuál es su dolor, cuál es tu dolor, qué querés que haga por vos, ¿no? En la puerta de este hogar solo se preguntará cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor, dice San Luis Orione. Y de alguna manera se hace eco de Jesús, ¿no? Cuando Jesús va de Jerusalén a Jericó y lo sigue una multitud, una jornada pastoral, por así decirlo, de éxito del Señor, y está un ciego al borde del camino que grita, ¿no? Jesús, hijo de David, tené piedad de mí. Y los discípulos lo hacen callar, bueno, no molestes a Jesús. Jesús tiene esa delicadeza, está entre la multitud, pero siempre tiene un oído atento a quien está sufriendo más, y por eso le dice a los discípulos, háganlo llamar, y cuando lo traen, Jesús lo primero que dice es, ¿qué querés que haga por vos? ¿No? Es otro modo de decir cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor. No le cuento una parábola, no le pido una confesión de fe para sanarlo, sino que le dice así, ¿no? ¿Cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor? Al decirle, ¿qué querés que haga por vos? Bueno, la parábola del buen samaritano le da esta mística con la que el Papa va a abordar los capítulos que siguen, que son capítulos también muy jugosos. Pero bueno, aquí termino. Evidentemente, lo que les compartí no agota estos dos capítulos, que bueno, son varios números, elegí algunos, pero son muy decidores cada uno de ellos. Está aquí, abro a preguntas y a compartir. Muchas gracias, Gustavo. Mientras esperamos las preguntas por el chat o si alguien lo quiere hacer, yo te pediría alguna reflexión sobre el capítulo primero, cosas que tomé nota. El Papa Francisco destaca y rescata y plantea la debilidad de la política frente a los poderes económicos, pero luego también rescata las instituciones, la democracia, la libertad, la justicia y la unidad, temas que en estos momentos me parece que son por demás sensibles en la Argentina, y entonces quería ver si se podía profundizar un poco en esto, la fragilidad de la política y revalorizar el rol de las instituciones. Bueno, ahí me parece que es central el capítulo 5, ¿no? Que habla de la mejor política. Ahí me parece que están las respuestas a estas preguntas. A veces se habla de la vieja política, de la mala política, de la nueva política. Francisco ahí propone esto de la mejor política, ¿no? ¿Cuál es? Y es un capítulo muy interesante, ¿no? Y él tiene una alta valoración de la política, dice que, siguiendo la doctrina social de la Iglesia clásica, ¿no? Que es la más alta forma de la caridad porque se ocupa del bien común. Pone un ejemplo, alguien ayuda a cruzar una calle peligrosa a un niño, y el político ¿qué hace? Bueno, o pone un semáforo
o hace una pasarela, digamos, ¿no? El que tiene que gestionar la cosa pública y buscar el bien común, ¿no? Y habla de rehabilitar la política, ¿no? En ese sentido, como una alta forma de caridad. Invito a leer ahí el capítulo 5, ¿no? Bien, tengo una pregunta. Bueno, muy buena la presentación y el resumen. ¿Se puede rescatar y utilizar para responder o sea, qué se puede rescatar y utilizar para responder ante alegatos que detrás de la encíclica, y entre paréntesis, entre otras enseñanzas que promueve el Papa Francisco, hay una visión que adhiere al llamado nuevo orden mundial que critican los conspiracionistas? Bueno, no, a ver, la repito porque el mismo autor. Más o menos entendí. La complejidad, ok. Es una pregunta que se hace. A ver, la mirada, por eso lo señalé en la introducción, es una mirada profundamente humanista y cristiana, la de la encíclica, y con una apertura a dialogar con todos, que de alguna manera surge también digamos, de la inspiración de San Francisco de Asís, ¿no? Ese cuidado y esa valoración, digamos, de las criaturas, ¿no? Que hace San Francisco de Asís en el cántico de las criaturas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo algo interesante y lindo, que en el Parque Nacional de Liberá están introduciendo nuevamente el yaguareté, porque era una especie que se estaba perdiendo, y un trabajo para restaurar allí esto que se estaba perdiendo. Pero por otro lado, en nuestro mundo muchas veces se arrasan bosques, y con arrasar bosques se arrasan por ahí criaturas en concreto, ¿no? Esa valoración que el Papa hace de nuestra casa común, del respeto de la casa común, bueno, se inspira en Francisco de Asís. Este diálogo con el que piensa diferente, la propuesta de fraternidad, bueno, en la época de las cruzadas, de ese enfrentamiento tan grande entre los cristianos y el mundo musulmán, está el famoso viaje de Francisco, que se entrevista allí con el sultán. Bueno, en el fondo esa es la inspiración que también quiere, y lo dice de modo expreso en la introducción, Francisco así. Digamos, un nuevo orden mundial plantearía arrasar con todas las diferencias. Aquí lo que Francisco habla, y hay que leer los capítulos que vienen, ¿no? Para abrirse a lo universal hay que tener amor a lo local, ¿no? Este amor a lo propio, a la propia historia, por ejemplo, al propio terruño, a la propia cultura, a la propia patria, amor a lo local como esto identitario de uno que uno tiene para ofrecer al otro, pero también con esa apertura de que hay un valor inmenso que Dios ha sembrado también en otra cultura, en otro lugar, ¿no? Entonces, la globalización a la que haría referencia de alguna manera esas teorías es una globalización de esfera. Francisco propone lo que llamamos, lo que él llama el poliedro, ¿no? Donde cada uno aporta al todo, y que no se pierda nada de lo que Dios ha sembrado en cada uno y en cada pueblo y en cada cultura. Y por eso, para reconocer el poliedro, Francisco invita a acercarse a las periferias geográficas y existenciales, ¿verdad? Bien, voy a volver sobre el tema, pero hay una pregunta. A la luz de la encíclica, ¿cuál sería el rol de la empresa en este nuevo orden mundial? De la empresa, del empresario, obviamente, ¿no?
Bueno, digamos, la valoración que Francisco hace también del trabajo y de la empresa es una valoración, la verdad que es muy grande. Hay un número que habla expresamente del trabajo, eh, y creo que es el 123 que dice allí Daniel, y la valoración del empresario como aquel que ha recibido un don de Dios, ¿no? Un don de Dios para generar riqueza y para generar trabajo, y plantea a esa creatividad y a ese don que ha recibido el empresario tratar de generar diversidad de posibilidades de trabajo para que cada persona pueda desplegar sus potencialidades en los trabajos que sea por ahí más adecuado, ¿no? O sea, el empresario es valorado, la vocación a ser empresario es una vocación que es valorada como un don de Dios. Eso es una valoración alta y muy positiva la que tiene Francisco. Bueno, una pregunta dice que para que el buen samaritano pueda ser, o pudo atender, ¿no? a esta persona herida, tuvo que trabajar, tuvo que generar recursos, con esos recursos pudo pagar la posada. En definitiva, lo que plantea es que fue capaz de crear riqueza y para dar bienestar al desvalido, y pareciera que el Papa no exalta este rol del empresario, a diferencia de lo que sí hacía Juan Pablo II. Bueno, eso, a ver, yo lo que invito es eso, a leer a Francisco, porque muchas veces se lo lee a través de, digamos, de un comentario, o de comentarios, o de afirmaciones que por ahí desinforman. Es información sin sabiduría. Hay veces no se lee a Francisco. La invitación es a leerlo. En la encíclica aparece la valoración del trabajo como el valor objetivo de que genera riquezas, y el valor subjetivo este, que genera la posibilidad de desplegar las capacidades que Dios a uno le ha dado, y el empresario también como un trabajador, porque también el empresario es un trabajador que genera posibilidades, que genera riqueza y que despliega sus potencialidades. Ahora, Francisco sí, por ahí critica la dimensión por ahí más financiera, ¿no? Esto de poner la plata a trabajar, de alguna manera y lo que no trabajan son las personas, ¿no? Eso sí lo cuestiona Francisco, pero no es que no valora el trabajo, que no valora a los empresarios, todo lo contrario, ¿no? Habría un montón de textos, tendría que mandárselos, se los puedo buscar y mandar, no hay problema, pero a Francisco hay que leerlo sin glosa, dejarse cuestionar, y no requiere mucha dificultad para entenderlo. Uno puede ponerse afuera a veces y decir, bueno, no me toca estar hablando a otros, o ponerse adentro, ¿no? Por ejemplo, los Jueves Santos, en la misa crismal, el Papa hace bellas homilías, donde dice, por ejemplo, bueno, hay una del 2015 que es muy linda, si mal no recuerdo, que habla del cansancio bueno y el cansancio malo del pastor, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cansancio bueno? Es desgastarse por el pueblo fiel de Dios, ¿no? Y el cansancio malo es hacer carrera eclesiástica, buscar la propia gloria y no la gloria de Dios. Bueno, y eso genera un cansancio malo, evidentemente. Bueno, si yo leo esa homilía y digo, bueno,
yo soy obispo, le está hablando a los sacerdotes, y me pongo afuera, no, la tomo, me dejo cuestionar, eh, y bueno, creo que esa es la actitud cristiana frente al magisterio del Papa, ¿no? No sé si está el padre Daniel, pero en una de las conversaciones preparando este ciclo, nos describía cómo es la metodología de escritura de Francisco, y dice desordenada y muchas veces va y viene con el tema. Por eso cuando dice esta pregunta de las instituciones, ¿no?, y de la política, dijiste, bueno, habría que leer más adelante. Hago este comentario porque acá Nicolás comparte el punto 123, y como bien decías, donde habla del rol de producir riqueza, del trabajo, o sea, está más adelante, y creo que vale la pena hacer esa lectura detallada. Hay una pregunta referido al uso, bueno, de las tecnologías, las herramientas que tienen hoy los jóvenes, en algunos casos descontroladas. Muchas veces el Papa dice que son poco amigables y que producen desunión y el abuso, reitero. Entonces, ¿qué reflexión sobre esto, no? Bueno, a ver, está bien claro ahí lo que dice Francisco, ¿no? Muchas veces ocurre, eh, a veces uno ve una nota en un diario y, bueno, y los comentarios, sea un diario deportivo, sea un diario de tirada nacional, y, y por ahí los comentarios en los chats, la mayoría son agresivos, ¿no? Muchas veces eh, de, nos escondemos detrás de las redes y por ahí decimos cosas que por ahí en vivo y en directo no diríamos, no por falta de valentía, sino porque nos damos cuenta que estamos frente a otro ser humano, básicamente, ¿no? Pero me parece que por eso las tecnologías son buenas, hay que usarlas. Antes de la pandemia, la verdad que no sabía yo que existía el Zoom, que existía Met. Hoy creo que ahorran también tiempo en un punto. Eh, También, bueno, hay una desigualdad, también hay una brecha eh, que crece por ahí en lo educativo, por ejemplo, en el acceso a la conectividad y a los aparatos en concreto. Es bueno, pero bueno, lo importante es el uso este, que tengamos, ¿no? Y a veces en los adolescentes puede ser nocivo y hay que mirarlo, porque también hay adultos que por ahí saben manejar estas tecnologías para el mal, y a veces cometen abusos psicológicos y a veces abusos, eh, digamos, que llegan a materializarse porque se meten en las redes de los adolescentes. Eso hay que tener cuidado como mundo adulto y saberlo acompañar y cuidar. La pregunta es, bueno, ¿si ayudan a la fraternidad o ayudan a romper esa fraternidad, ¿no? Sería la pregunta de discernimiento. Hay 3 puntos sobre el capítulo 1, que es la ilusión de la comunicación, la agresividad sin pudor, que es lo que comentabas recién, ¿no? Y bueno, y esa información sin sabiduría. Otra pregunta, bueno, la desvalorización moral del mundo financiero. Los bancos y las finanzas en general son necesarias para el desarrollo. ¿No debería Francisco marcar también que hay actividades financieras buenas o positivas? Sí, hay un documento que, que escribe que escribe la Congregación de Doctrina de la Fe junto con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral sobre este punto, que después son documentos pontificios que avala Francisco, eh, y, este, y un poco da respuesta a esta pregunta, ¿no?
Sí, lo financiero es valioso, es necesario, pero también no seamos ingenuos, hay mucha o demasiada especulación. Creo que eso lo sabemos, ¿no? Y eso genera qué sé yo, como burbujas que al romperse generan una catástrofe económica, ¿no? Creo que todos recordamos el 2008, ¿no? De alguna manera. Ahí Nicolás anotó bien. Sí, correcto. Pero creo que recordamos la del 2008, que decíamos. Sí, sí. Bien. Bueno, yo en el chat no tengo más preguntas y no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta habilitando el micrófono. Como dije al inicio, estamos muy bien de tiempo. Mientras tanto, yo tengo pediría también una reflexión. Muchas veces el Papa Francisco habla de la cultura del descarte. En el capítulo 1 está, ¿no?, el descarte mundial, pero me gustaría un análisis del descarte, y considerando que somos empresarios, hoy el tema del cambio climático, cuidado del medio ambiente, bueno, son agendas globales, como lo es Laudato Si, y entonces analizar esto, pero desde la sustentabilidad, si es posible. Sí, me parece que lo que plantea Francisco en ambas encíclicas, que sería bueno leerlas en diálogo, es poner el eje de una economía al servicio del desarrollo humano integral, o sea, al servicio de que las personas se desarrollen y vivan con dignidad, ¿no? Y una economía que esté, digamos, al cuidado de nuestra casa común, que es la única que tenemos, ¿no? Qué sé yo, por más que haya deseos de establecer una nueva colonia en Marte, ¿cuántos vamos a poder viajar a Marte, digamos, en 100 años, ¿no? No sabemos si podemos viajar el martes. No a Marte. Entonces la casa que tenemos es nuestra casa común. Y es nuestra, pero es también de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y hay un destrato que hacemos contra la naturaleza. Y bueno, está ese dicho que el Papa lo toma y lo dice, un dicho muy nuestro, ¿no? Que Dios perdona siempre, los seres humanos bastante frecuentemente, pero la naturaleza nunca, ¿no? En un momento se vuelve contra, ¿no? Y hemos hecho un mal uso o abuso de la naturaleza, y a veces se puede tornar irreversible, ¿no? Por eso es tan importante esta reunión, por ejemplo, sobre el tema del clima que se dio entre distintos presidentes hace relativamente poco, ¿no? Donde también el Papa dio un pequeño mensaje en línea de Laudato Si, ¿no? Pero bueno, ¿cómo proponer nueva generación de riqueza con el cuidado de la casa común? Y ahí está la creatividad de todos, pero de alguna manera la creatividad del empresario, ¿no? También. Entiendo que Daniel Martini quiere hablar. Sí, había abierto el micrófono. Bueno, no es una pregunta, es solamente un comentario. Gracias, Gustavo, por la exposición, es muy buena. Y yo estaba releyendo estos días la encíclica, y a mí me parece que lo que vos decías, ¿no? Cómo nos interpela la parábola del buen samaritano,
yo solamente compartir que a mí algo que sí me impresionó y me hizo repensar, que no le había puesto el foco en otro momento, es el acento en quién es mi prójimo, ¿no? Que acá estaba fijándome que el Papa lo reflexiona en los puntos 80 y 81, ¿no? Que la novedad de la parábola es que en realidad para los judíos el prójimo era alguien que estaba dentro de su pueblo y el extranjero era un ser despreciable, y cómo esto también nos interpela a nosotros, porque en definitiva el llamado de Fratelli Tutti es salir de nuestro mundo relacional, ¿no? Nosotros, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? ¿Qué no haríamos por nuestros amigos? Por los hijos de nuestros amigos, haríamos todo, pero el llamado al cambio de paradigma es a realmente salir de las palabras y llevar al corazón que también el chico que hoy está en la calle es mi hijo, ¿no? Y yo me tengo que sentir interpelado por su carencia. No quiero abundar, me va a tocar dar una charla, pero hay una anécdota que siempre cuento de un amigo, ¿no? Que por su trabajo social terminó vinculado a una familia de un hogar, y en una de estas bautizadas que se suelen hacer, él fue padrino de 2 chicos con su mujer. Y se dio el caso que, bueno, esta gente se fue del hogar y él se enteró que estaban en situación de calle, ¿no? Y se vio interpelado personalmente, dice, ¿cómo mi hija va a estar en la calle? Y lo salió a buscar por los hospitales y por los refugios, porque decían, no pueden estar en situación de calle mis ahijados, ¿no? Y en realidad se había generado un vínculo a partir de un bautismo, pero ¿qué diferencia hay con todos los chicos que están viviendo carencias? Nada, me parece que comparto simplemente que creo que la gran novedad o la gran interpelación es a mirar a los demás por fuera de los límites que imponen nuestro mundo de relaciones, nuestra familia y nuestras amistades, ¿no? Y a ponernos en movimiento por aquellos que son más lejanos. Así es, Daniel. Y bueno, Francisco dice, ¿no? Pensar más allá del propio sector, ¿no? Mirar más allá del propio sector. Eso lo dice así expresamente en uno de los capítulos. Leo algunos comentarios, bueno, felicitaciones, pero hay un recordatorio que hoy es Santo Toribio Obispo, patrono de los obispos de América Latina, así que, bueno, tenemos el día del obispo y tenemos la suerte de estar reflexionando con un obispo. Sería bueno que busquemos ejemplos diarios de actividades y empresas que llevan adelante siguiendo conscientes o no de la manera que son, que nos enseña Francisco, empresas B o hasta multinacionales con criterios de inversión acorde. Después hay otro comentario que pone de manifiesto la necesidad de asumir el desafío y la necesidad de un modelo de desarrollo humano integral sustentable y justo para asegurar una vida de calidad de las presentes y futuras generaciones. Otro comentario, considero que hay varias cosas que dice el Papa que son cuestionables, pero me parece que lo hace intencionalmente para movilizar a la gente y sacudir la conciencia de todos los creyentes. Creo que indudablemente está fuera de discusión que todos los documentos de Francisco lo que hacen es interpelar, provocar y hacer lío. Nos ha llamado a hacer lío y él es el primero que hace lío con lo que escribe y de la forma que lo escribe. Me hago cargo de este comentario. Bueno, muy interesante, provocadora, en el mejor de los sentidos, claramente. Donde ponemos el límite para la fraternidad humana, es una pregunta para llevarnos. En fin, yo tengo un comentario, y esto es familiar, personal, respecto de los migrantes con dignidad. Cualquiera de nosotros que tiene hijos adolescentes o adultos con posibilidades profesionales o económicas de irse a otro país, lo ha intentado, lo intentan, o algunos los tenemos viviendo afuera, sobrinos, hijos, etc. Y en conversaciones con nuestras hijas, tenemos 3, el punto es, ¿por qué cuestionamos cuando llega a nuestro país un migrante que no es el estereotipo que nosotros deseamos,
Y mi pregunta interpeladora a mis hijas es si ellas creen que las van a mirar de la manera que creen o esperan ser miradas y no como nosotros miramos a estos migrantes sin dignidad. Esto es una reflexión familiar y personal. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas, comentarios. Llegamos a ser 61 participantes. Realmente creo que estamos dentro de los récords. Ana, Catalina. Para recordar que el ciclo se completa el próximo martes 11 de mayo a la misma hora, 18:30. Cristina Calvo va a estar reflexionando sobre la fraternidad mundial. Y después Daniel Martini, que le vamos a descontar un minuto, es el 1 de junio con el destino universal de los bienes. Creo que le toca una fácil a Daniel. Vamos a ver los empresarios qué queremos hacer con nuestros bienes, si son universales o vamos a acudir a los títulos de propiedad. Monseñor Gustavo Carrara, muchísimas gracias. Yo le pediría si puede cerrar con una oración y una bendición a los presentes y a nuestras familias y seres queridos. Bueno, aprovecho y empezamos rezo de la oración cristiana ecuménica que está en Frateritud. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que ama. Amén. 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 Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.